Bueno, vamos a continuar con la serie de videos sobre Adam Smith. Habíamos quedado, en el principio que daba lugar a la división del trabajo, e inmediatamente después continúa el autor con el tema de la extensión del mercado. Para Adam Smith, la extensión que tiene el mercado delimita el alcance que va a tener la división del trabajo, es decir, el alcance que va a tener la especialización de cada trabajador y de cada persona en el trabajo específico que está haciendo. Esto es algo bastante lógico, pensando en una gran ciudad o en comparación con un pueblo muy pequeño. Hay ciertas profesiones que no pueden desarrollarse en un pueblo muy chico, simplemente por el tamaño o la escala de mercado que necesita. Si, por ejemplo, un profesor universitario es muy posible encontrarlo en una gran ciudad, eh, o un médico especializado también es posible encontrarlo en una gran ciudad, pero no en un pueblo muy pequeño. Mucha gente de pueblos pequeños, tal vez para o atenderse o conseguir ciertos bienes o servicios, tiene que ir hacia la ciudad más cercana que tiene. Adam Smith es una especie de recorrido histórico a partir de cómo las ciudades se desarrollaron cerca de la costa o de ríos navegables, porque plantea que de esa manera el mercado se expande aún más, porque permite el intercambio no solo dentro de la gran ciudad, sino por vía marítima con todo el resto del reino o de las ciudades con las que comercia. A su vez, el hecho de que el mercado se expanda incentiva la especialización, porque uno tiene la certeza de que va a poder intercambiar el fruto de su trabajo por el fruto de otros. Y de esta manera permite desarrollar las diferencias de talentos que hay en cada persona. Es decir, cada persona puede especializarse en aquello que produce bien y no es necesario que se ocupe de todas las tareas que necesitaría para la vida cotidiana para sobrevivir. Entonces el trabajo especializado de esta manera va a terminar proveyendo a una persona de una forma, de una parte ínfima de lo que realmente necesita para vivir. Todo el resto de cosas va a depender de los otros. Esto es lo que vimos en el punto anterior. Del origen del dinero, Adam Smith también hace una especie de recorrido histórico a partir del tema del dinero. Plantea al principio que en un primer momento, antes de la sociedad avanzada, antes de la existencia del dinero, las sociedades tenían que recurrir al trueque como método de intercambio, y plantea que obviamente el trueque trae problemas, podríamos llamar un problema de doble coincidencia, que consiste en que la persona que quiere intercambiar tiene que tener algo que la otra persona quiera, y a su vez esa otra persona tiene que querer lo que la otra persona está ofreciendo. Si uno quiere ofrecer cerveza a cambio de pan, tiene que darse la doble coincidencia de vos querer vender cerveza y justo querer pan, y la otra persona que tiene el pan justo querer cerveza. Esta es una doble coincidencia, que además podríamos incluir una triple coincidencia, que es que coincida en el mismo espacio y tiempo para que ese intercambio se dé. Con lo cual es muy complicado el trueque como un sistema de organización económica. Por eso, Adam Smith plantea que todas las sociedades desarrollaron o necesitaron establecer un instrumento común que todos acepten para poder intercambiar. Entonces, al principio podían ser o ganado, o aves de corral, o sal. Por ejemplo, las aves de corral eran algo que era muy valorado en familias de granjeros, en aldeas, y podía usarse como medio de pago y era reconocido por todos. Y esto podía facilitar el tema del trueque. Rápidamente, plantea también Adam Smith, se empezaron a usar metales, porque los metales tenían la ventaja de ser imperecederos, de poder dividirlos en partes que puedan ser intercambiables y además refundibles, es decir, que puedan fundirse y volver a utilizarse. El problema obviamente que presentaba es que para estar seguro entre cada intercambio, uno tendría que poder pesar y además estar seguro de su composición, porque mucha gente lo que hacía era mezclar oro o plata con otros metales menos nobles y de esa forma que tengan el mismo peso que una moneda de oro completa o de plata completa, y de esa forma tratar de estafar a la persona con la que realizaba el intercambio. Entonces esto es un problema aparte que Adam Smith plantea que en parte fue resuelto
con la acuñación por parte de los soberanos, que por medio de su sello sobre las monedas garantizaban que el mismo sea fino y que posea el valor que dice poseer. Obviamente ahí surge un nuevo problema, que es la avaricia de parte de los soberanos, que básicamente comenzaron a disminuir el valor en oro que tenían, o en plata que tenían las monedas, y de esa manera poder reducir las deudas que tenían o poder hacer pagos el soberano y quedarse con una cantidad de oro distinta. Es decir, las monedas que decían tener un peso de 1 gramo en oro tal vez tenían un 10% menos o un 20% menos, y este proceso a lo largo del tiempo fue disminuyendo el valor de las monedas. Esto plantea muchos problemas. Para Adam Smith remarca el problema de que artificialmente de esta manera se perjudican los acreedores y se benefician los deudores, que ven tener una deuda más pequeña. Y esto viene también a partir de lo que es la ley de Gresham, que plantea que la mala moneda desplaza a la buena moneda en el reino. Lo que dice básicamente es que cuando circulan dos monedas, una de buena calidad y otra de mala calidad, lo que hace la gente es quedarse con la buena moneda y guardarla, y la mala moneda usarla para el intercambio. Entonces termina desplazando a la buena moneda. Bueno, y acá entramos en un tema que podría llegar a traer confusiones, porque entramos en la teoría del valor en Adam Smith. Digo que puede llegar a traer confusiones porque básicamente Adam Smith plantea la teoría del valor-trabajo, pero lo hace de una forma que después lo termina modificando, y cuando ustedes lo lean van a ver que hace muchas definiciones: precio real, precio natural, precio nominal, y pueden llegar a marearse un poco. Por eso la idea es simplemente ayudar en la comprensión. Vamos a empezar desde el principio. Básicamente la teoría de Adam Smith define al valor y diferencia entre lo que es el valor de uso, que sería la utilidad que tiene un bien, con el valor de cambio, que es el que según Adam Smith ese valor de cambio, es decir, aquello por el precio por el que se cambia la mercancía, está medido en trabajo y es el esfuerzo fatiga que costó producir el bien. Entonces, el precio real de un bien es el trabajo que tiene incorporado ese bien. En última instancia, intercambiamos cierta cantidad de trabajo en un bien por otro bien que suponemos tiene la misma cantidad de trabajo. Entonces, la cantidad de trabajo que tiene incorporado un bien es lo que determina el valor de cambio. Y lo diferencia el precio nominal, que es el precio meramente medido en oro o plata, metales preciosos. Dice que este precio nominal es útil para hacer comparaciones, porque es bastante práctico y rápido, siempre que sea en el mismo tiempo y lugar. Porque recordemos que el precio a lo largo del tiempo puede variar, pero además en distintos países puede ser muy distinto. Una tonelada de trigo, por ejemplo, puede costar muchísimo más en España, para la época, es el ejemplo que da Adam Smith, de lo que cuesta en China. Entonces, para poder hacer una medida universal del valor de cambio que tenga un bien, es necesario utilizar el trabajo. Obviamente, esto plantea dificultades. Distintos tipos de trabajos que requieren distintos aprendizajes para hacerlo, o que directamente son trabajos que no son comparables entre sí. ¿Cómo comparar un trabajo manual de un trabajo intelectual? Ahí son dos tipos de trabajo completamente distintos. Y este problema, que va a acompañar a la teoría del valor durante todo su desarrollo, ya voy adelantando, la teoría del valor la va a continuar Ricardo y después la va a continuar Marx, eso lo vamos a ir viendo. La teoría del valor-trabajo, es decir, del valor basado en trabajo. Y finalmente van a ser los marginalistas, que también lo veremos en su momento, quienes hacen una especie de revolución económica, una revolución filosófica en cómo se piensa el problema del valor. Pero este problema de cómo medir distintos tipos de trabajo va a ser un problema no resuelto por la teoría del valor-trabajo a lo largo de los autores que vamos a ir viendo. La respuesta que da Adam Smith, que la da en un párrafo,
Él lo que va a decir es que no hay una medida precisa, es cierto, para discernir cantidades de trabajo distintos, pero entonces el mercado lo que termina haciendo es ajustar mediante regateo y se llega a una igualdad aproximada en las cantidades de trabajo entre los bienes que se intercambian. Esta es la respuesta que da Adam Smith. Ya entrando en las partes que componen el precio, acá hay una frase de Adam Smith que es muy conocida, que es donde él plantea este tema de la teoría del valor-trabajo. Él va a decir que en el estado primitivo, por ejemplo, si cuesta el doble de trabajo cazar a un castor que a un ciervo, entonces el castor debe naturalmente intercambiarse o valer 2 ciervos. Es decir, el doble de trabajo cuesta cazar al castor, entonces cuesta el doble. El valor de cambio está determinado por el trabajo que tiene incorporado cada bien. Pero, y acá está la fuente de las confusiones, en la sociedad avanzada, como surge el capital, que serían las herramientas de trabajo, la maquinaria, necesario para poder llevar adelante la producción, este capital se invierte a cambio de un beneficio. Es decir, que para Adam Smith ese beneficio es la compensación por el riesgo, mientras que el salario es la compensación por el esfuerzo y la destreza. Pero el problema es que ya ahora el producto del trabajo ya no pertenece por completo al trabajador y, acá está el punto, el valor de cambio ahora va a depender del beneficio, salario y renta, que renta es la compensación que se queda el propietario de la tierra. Acá puede surgir una duda. Y lo que van a ver que hace Adam Smith es cambiar, va a decir, en la sociedad primitiva el valor de cambio está determinado solo por el trabajo, pero en una sociedad avanzada, en realidad el valor de cambio está determinado, y así lo dice, no va a ser solo la cantidad de trabajo la que determina el valor, sino que ahora también se tiene que considerar el beneficio y la renta. Así lo va a plantear él. Interesante, acá en las frases que pongo, él dice, sin embargo, sigue siendo el trabajo el que mide el valor de la mercancía, no solo la parte que se resuelve en trabajo, sino también aquella que se resuelve en beneficio y renta. Entonces seguimos usando el trabajo para medir el valor de un bien, pero la fuente del valor, lo que determina el valor de cambio, ahora pasa a ser beneficios, renta y salarios. Lo que muchos autores acá marcan es que Adam Smith con este paso está cambiando de una teoría del valor trabajo a una teoría del valor costos, es decir, valor basado en los costos de producción. Continuando con el tema, el precio de todos los bienes, incluidos los instrumentos de producción, pueden descomponerse en renta, salarios y beneficios, ¿no? De nuevo, como decíamos, renta, trabajo y beneficios son la fuente de valor de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos un bien intermedio o tenemos un bien que tiene materia prima, esa materia prima a su vez se puede dividir en renta, salario y beneficio. Y así, hasta última instancia, todos los bienes van a dividirse en renta, salario y beneficio. Lo mismo se puede dividir el producto anual de un país. Esto es interesante porque puede ser similar a la distribución funcional del ingreso. Entonces, lo que tenemos acá, y este es el punto, que después los marginalistas van a romper, que es una teoría de valor objetiva. Se busca una teoría del valor para algo que sea objetiva, que no se base en nada subjetivo. Y en este caso explicada por los costos de producción. Si lo vemos, es una teoría del valor que determina cuánto va a ser el precio de una mercancía, que está determinado solo por la oferta. Es decir, va a haber un precio de equilibrio de largo plazo, que Adam Smith también va a llamar precio natural, que va a ser el determinado por los costos de producción. Lo que acá ven en este grafiquito es la oferta de largo plazo. Es decir, a un determinado precio, los oferentes van a ofrecer cualquier cantidad en el largo plazo, pero solamente a ese precio, que cuál va a ser el precio que compensa los costos de producción. Esta es en la teoría lo que Adam Smith está planteando. Y acá hay una crítica que va a hacer después Ricardo sobre este punto, en esta confusión entre que Adam Smith cambia de una teoría del valor trabajo a una teoría
de valor basado en los costos. Ricardo después va a hacer una diferenciación entre bienes reproducibles y no reproducibles. Lógicamente va a decir los bienes no reproducibles como una obra de arte o una joya o algo que es único. No puede basarse la teoría no puede ser la misma. En esos casos el valor proviene de la escasez. Mientras que en los bienes reproducibles, que son reproducibles por el trabajo, ahí sí el valor de cambio proviene del trabajo, y solo del trabajo. Y acá es lo interesante. La crítica de Ricardo sería, en realidad, cuando Adam Smith está dividiendo en trabajo, salario y beneficio, salario, renta y beneficio, no ve que en realidad también el beneficio surge del trabajo. La explicación que da Ricardo es que el beneficio surge de la diferencia entre la cantidad de trabajo requerida para producir la subsistencia del trabajador, que sería el salario, y la cantidad total de trabajo que el trabajador produce. Este mismo concepto es el que después va a continuar Marx, pero ya está presente en Ricardo. De hecho, durante el periodo que va de Ricardo a Marx, surgieron varios pensadores, filósofos, economistas, que se consideraban ricardianos de izquierda, que lo que reclamaban es que se le paga al trabajador el producto íntegro de su trabajo. Pero ya Ricardo, utilizando la teoría del valor trabajo, en lo que dice es todo surge del trabajo, incluso también el beneficio. Esto, como les digo, es un paréntesis, es la crítica de Ricardo, lo vamos a ver en un futuro, pero es interesante para poder, para que quede claro el tema. Entonces, bueno, acá ya pasa a la definición de precio natural y de mercado. Les había comentado lo que era el precio natural, que en realidad es el determinado por los costos de producción. Va a decir Adam Smith, ahora lo vamos a ver más adelante, que va a existir una tasa media de renta, salarios y beneficios. Es decir, que por medio de un arbitraje y a partir de que los factores de producción tengan libre movilidad, es decir, el trabajo y el capital tengan libre movilidad, la tasa media de salarios, la tasa media de beneficios, va a tender a igualarse en la sociedad. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero la idea acá es que el precio, bajo un concepto de libre competencia, el precio va a tender a su precio natural, que es aquel que está determinado por los costos de producción. Entonces, él define el precio natural como el precio de la mercancía cuando no es ni mayor ni menor de lo suficiente para pagar las tasas naturales de renta, salarios y beneficios. Esto es lo que determina el valor de cambio, como ya vimos. Mientras que el precio de mercado es sencillamente el precio al que se vende efectivamente, determinado por la oferta y la demanda en cada momento del tiempo y que puede variar con respecto al precio natural. Entonces, él da el ejemplo en un sitio de un asedio de una ciudad, el precio de mercado puede crecer exponencialmente, alejándose mucho del precio natural. Pero lo interesante de ver en esto es que en condiciones de normalidad, cuando el precio de mercado se aleja del precio natural, esto seguramente lo habrán visto también con Manu, el mecanismo de arbitraje lleva a que vuelva a su precio natural. ¿Por qué? Porque con un precio de mercado muy alto, lo que debe estar pasando es que o bien los salarios o bien los beneficios son muy altos, por eso eleva el precio, según la explicación de costos que da Adam Smith, y eso va a llevar, bajo el supuesto de que hay libre movilidad de los factores de producción, a que más empresarios quieran invertir en busca de esa ganancia o ese beneficio extraordinario, y por ende va a haber más competencia y va a bajar el beneficio, o que muchos trabajadores quieran empezar a trabajar ahí, con lo cual también va a haber más competencia y van a bajar los salarios. Por ende, se va a volver al periodo, se va a volver a lo natural. Lo mismo va a pasar en el caso de que baje, de que el precio de mercado esté por debajo del precio natural. Lo que va a pasar es que distintos empresarios o trabajadores van a abandonar esos sectores productivos directamente. Entonces, los últimos temas con esto del precio natural y de mercado. Va a decir a Adam Smith que el precio de mercado no hay forma de que se mantenga mucho tiempo por debajo del natural. Esto lo vemos en que
directamente quebrarían las empresas, o no podrían mantener por mucho tiempo un precio que esté por debajo de los costos de producción, pero sí pueden mantenerse por encima durante un buen tiempo. Una de las razones que da es un secreto de industria, por ejemplo, que igual dice que esto no puede mantenerse indefinidamente. Es decir, una patente o un secreto de una forma de producir. Si hay un beneficio lo suficientemente alto en el incentivo para que otros lo copien, va a terminar permitiendo que ese secreto se rompa. Pero él da dos razones, principalmente, ahora vamos a continuar después, que básicamente surgen por medidas artificiales, los precios de mercado que se mantienen por encima del precio natural. Esto es, por regulaciones de los gremios que establecen salarios altos o prohibiciones a la entrada de otros trabajadores, que impiden que puedan competir por el mismo trabajo, entonces mantienen artificialmente salarios altos, o bien un monopolio, que lo que hace es mantener al mercado continuamente desabastecido, es decir, producir menos, y cobrar el máximo precio que los consumidores puedan pagar. En estos casos, vamos a tener un precio de mercado que va a poder mantenerse, si esto se permite y está avalado por el soberano, un precio de mercado que se va a mantener por encima del precio natural durante un periodo de tiempo prolongado. En cambio, bajo la libre competencia, que es lo que Adam Smith propone, el precio de mercado va a tender rápidamente al costo de producción, que en realidad ese precio es el precio más bajo que un oferente puede pedir por su producto, que es simplemente pagar los costos. Recordemos, el precio natural es para Adam Smith el que paga las tasas medias de renta, salario y beneficio. Bueno, vamos a cortar nuevamente acá, porque tarda bastante en guardarse el video, así que por las dudas hacemos otro corte y ahora seguimos con el tercer video.